Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García, comunicador. En este vídeo voy a ofrecer una serie de reflexiones acerca de la comunicación, también en relación con lo que yo entiendo que es un comunicador, y también pretendo deshacer numerosos prejuicios que existen, a mi juicio, en relación con la tarea de la comunicación y específicamente con lo que se entiende por comunicador. Espero ser lo suficientemente claro. Realmente, empezando ya mi exposición, quiero dejar muy claro que existen muchos tipos de comunicación y muchas formas de comunicar. Voy a comenzar por la comunicación, diríamos, teórica, clásica, académica, y en este sentido caben decir muchas cosas. Por ejemplo, grandes oradores de la antigüedad como Cicerón, Demóstenes, que han dejado grandes discursos dichos para sus contemporáneos, por supuesto, y para la posteridad. Si pensamos en los discursos de Demóstenes y Cicerón, y si actualmente los aprendemos de memoria y los decimos, pueden sonar aburridos, pesados, excesivamente complejos, etcétera, etcétera. Pero eso también se podría aplicar, por ejemplo, a los discursos de los científicos, a cuestiones muy técnicas, por ejemplo, de física, de química, de matemáticas, de filosofía, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que eso es lo propio de las ciencias, lo propio del saber especializado. Por ejemplo, una cuestión que se puede poner realmente sobre la palestra es que el gran naturalista Charles Darwin, por ejemplo, autor del Origen de las especies y otras grandes obras, cuando impartía sus conferencias, su propia esposa decía que eran muy aburridas. ¿Realmente la ciencia tiene que ser divertida cuando se explica? No necesariamente, ni mucho menos. Realmente el conocimiento técnico, científico, profundo, exige una gran cantidad de conocimientos, de vocabulario específico, de vocabulario que podríamos llamar técnico, y en definitiva es un lenguaje artificial que hay que entender. En este sentido no se le puede exigir a un científico, a un físico, a un filósofo, etcétera, a un químico, que se expresen, diríamos, con una naturalidad y con una sencillez pasmosa, porque diríamos que el lenguaje científico o el lenguaje técnico tiene un cierto rigor que hay que respetar. En este sentido, muchas veces existe la confusión pensando que los grandes científicos, por ejemplo Darwin y otros, igual eran malos comunicadores. No, simplemente comunicaban sus conocimientos, sus ideas. Una cosa es comunicar ideas y conocimientos y otra cosa es, diríamos, ser empático, simpático, comunicando, pero eso no tiene por qué ir necesariamente unido o inexorablemente exigido por los espectadores. En este sentido, cabe destacar que actualmente hay muchas técnicas de comunicación, por supuesto, y no digo nada en contra de ellas, que sí hay que ser simpático al exponer, hay que ser empático, hay que mirar a los ojos de los espectadores, etcétera, etcétera. Parece como si la persona que está comunicando, que está ofreciendo sus ideas, su discurso, sus pensamientos, sus opiniones, sus conocimientos, tenga que ser agradable al oído de los demás de una manera necesaria, de una manera absolutamente imprescindible. Y no es cierto. Parece como si los creadores de contenidos, como si los conferenciantes, como si los profesores, como si los pensadores, como si los científicos tuvieran la obligación ineludible de expresarse de una forma alegre, simpática, muy empática y además muy divertida. Pero es que eso queda más bien para el ámbito de las películas, del cine, del circo y de otra serie de espectáculos muy dignos y realmente que están, diríamos, en el campo de las artes también. Y yo eso no lo critico, me parece genial, pero lo que no se puede convertir es una conferencia o una comunicación en una especie de ejercicio de circo para que guste a la gente y de esa manera ser un gran comunicador. Y esa parece que es una tendencia que se está observando actualmente, por lo menos en algunas personas, y parece que es la tendencia que está ahí presente. Realmente eso es totalmente equivocado. Se puede ser un buen comunicador o un gran comunicador aunque se sea aburrido. Porque, ¿qué se entiende por aburrido? A una persona que le gusta una materia determinada,
Si esa materia está bien explicada, bien matizado todo lo que dice el conferenciante, aunque pueda resultar esa conferencia aburrida para las personas que no les gusta esa materia o ese contenido o ese tema, pues lo que tienen que hacer es no verla o, bueno, diríamos que prescindir de ver ese tipo de conferencias o de escucharlas. Lo que no se puede hacer es obligar, entre comillas, a los conferenciantes, a los científicos, a los profesores, a los licenciados, a los doctores, a hablar con un lenguaje cotidiano muy sencillo, muy emotivo, muy sugerente, para que todas las charlas sean extraordinariamente vistosas y gusten muchísimo a la mayoría de la gente. Por supuesto que es un derecho que está ahí, que se puede hacer, pero no se puede pretender que eso tenga que ser la norma para todos los que exponen contenidos. Por tanto, en esta cuestión diríamos que hay que insistir suficientemente. Otro tema diferente que va en relación con esto que estoy comentando es que el arte de la retórica, que es el arte de persuadir, de convencer a los demás con argumentos, con argumentaciones, con razonamientos, con razones, es un arte que se puede desarrollar, que se puede cultivar de muchas maneras. Además, los estilos argumentativos en distintos pensadores o filósofos, científicos, escritores, artistas, etc., pueden ser muy diversos. Lo que sucede es que, por ejemplo, la técnica de la argumentación en filosofía está ya muy delimitada y se trata de ofrecer razones, argumentos, críticas, y eso pues, puede ser quizás complejo, profundo, difícil para muchas personas de entender o de escuchar, pero eso no es el problema del conferenciante. Ese es el problema de los que no les gustan ese tipo de contenidos o que no quieren pues, leer filosofía o que no quieren, disponer de esos medios para poder entender ese tipo de exposiciones. Medios en relación con el vocabulario, entendiendo las argumentaciones, discutiéndolas, criticándolas, polemizando con ellas, etc. En este sentido, por supuesto, está el mundo de los gustos, en la realidad, que es muy amplio. Hay muchas formas de discurso y hay muchos tipos de públicos, por supuesto. Y en este sentido, pues cabe decir también que, por ejemplo, en las conferencias o lecciones magistrales o discursos o clases universitarias, pues en numerosísimas ocasiones los profesores hablan con una jerga que tienen que entender los que asisten a la conferencia o los estudiantes o quien sea, y en definitiva pues hay un público oculto que quiere escuchar ese tipo de conferencias, y puede haber otro tipo de personas que no quieren llegar a esas profundidades de conocimiento, de sabiduría, de ideas, etcétera, y son muy libres de no querer llegar a esos niveles de entendimiento, pero tienen que respetar a los que sí quieren ofrecer sus ideas de una forma, podemos decir, más retórica o más compleja, y eso hay que respetarlo absolutamente. Por supuesto, yo también respeto a los que ofrecen técnicas de persuasión, técnicas de retórica, técnicas de cómo hablar en público, eso por supuesto, y dan una serie de consejos que a mí me parecen acertados, pero eso no tiene por qué ser una cosa obligatoria, una norma obligatoria para todos los que se ponen a hablar de cara al público. Porque hay otra cuestión también importante. Parece que los que hablan en público tienen que pedir perdón a los que están escuchando si no se expresan de una manera extraordinariamente sencilla y simple para que todo el mundo lo entienda, diríamos, en muy poco espacio de tiempo. Realmente, diríamos, al contrario, lo que habría que pensar es que hay que reconocer y alabar a los que están haciendo un esfuerzo de comunicación para comunicar sus ideas y respetar su forma de comunicación y no querer imponer formas de comunicación a los demás. Porque hay una solución muy sencilla. Todo el mundo puede comunicar, todo el mundo puede escribir artículos, realizar conferencias, exponer sus ideas, exponer sus teorías públicamente. Todo el mundo lo puede hacer, pero resulta que hay unos pocos que lo hacen. Y si encima esos pocos que lo están haciendo, relativamente pocos me refiero, tienen que estar sujetos a una serie de normas de buen gusto del público en general, pues me parece algo erróneo. No es que me lo parezca, es que estoy convencido de que lo es. Por supuesto, cada persona que ofrece pues, sus comentarios, sus discursos, sus charlas, sus explicaciones, pretende que todo el mundo lo entienda,
pero tiene derecho a desarrollar su propio estilo personal, peculiar y particular de expresarse. Y si hay gente que le resulta aburrido, pues lo tiene muy fácil, pues no escuchar o no ver a la persona. Pero seguro que va a haber muchas personas que sí le interese lo que está explicando, desarrollando, elaborando o contando esa persona. Por lo tanto, ya bastante es que la persona esté haciendo ese esfuerzo de divulgación o de explicación como para que encima pues se reproche la forma de expresión, que si es aburrida, que si no es aburrida, etcétera, etcétera. Yo creo que este tipo de cuestiones pues a veces conviene decirlas, porque si no parece que el público que está viendo a las personas que comunican le está haciendo un favor. No, una persona que comunica puede querer comunicar simplemente porque es su deseo. A mí particularmente me gusta comunicar a mi manera y lo seguiré haciendo mientras tenga vida. Por lo tanto, al que no le guste lo que estoy haciendo es muy libre de no verme o escucharme. Y al que le guste, que sé que hay gente que le gusta lo que yo realizo, pues seguirá, si quiere. En cualquier caso, diríamos que la libertad del autor, la libertad del comunicador, hay que respetarla siempre. Por supuesto, todos estamos abiertos a la crítica, crítica constructiva, pero las críticas tienen que ser siempre argumentadas, muy bien argumentadas. Y hay que hacer comparaciones. Y hay que analizar a otros grandes retóricos, escritores, filósofos, pensadores, etcétera, que si los escucháramos hoy en día, tal como hablaban, a muchísima gente le resultarían tremendamente aburridos y fueron grandes genios del pensamiento, de la ciencia, del arte, de la invención, etcétera, etcétera. Por tanto, diríamos, está claro que hay que respetar las distintas maneras de comunicar y no tildar a una comunicación o a un comunicador de aburrido o de mal comunicador simplemente porque a una persona no le guste. Porque realmente el arte de comunicar se basa sobre todo en argumentaciones, en razonamientos, en análisis. Y si eso está muy bien realizado, ya se es un gran comunicador. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Si lo deseas, puedes suscribirte a mi canal, puedes compartir este vídeo o puedes darle al like, al me gusta. Por último, un saludo muy especial a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México. Hasta siempre.